Misterios de Qatar. Qatar, país árabe ubicado al oeste de Asia y cuyas costas son bañadas por las aguas del Golfo Pérsico. Es una de las naciones más ricas del mundo gracias a sus yacimientos de gas y petróleo. Este año, la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, la eligió como la sede de la Copa del Mundo, debido, entre otras razones, a su gran desarrollo urbanístico, tanto en infraestructura como en tecnología. Pero más allá de esta modernidad, este país también es rico en misterios, tradición y leyendas. En el desierto de Al-Hasasiyah, ubicado al norte del país, los arqueólogos han encontrado unos 900 petroglifos realizados por antiguas civilizaciones cuyas figuras, dibujos y símbolos son un verdadero enigma para los especialistas. En la mayoría de los casos, las figuras representan copas o tazas trazadas en varios patrones, como en fila o en roseta. Algunos creen que se trataría de algún tipo de juego de mesa muy popular en la antigüedad, aunque otros creen que más bien tenía un uso religioso o de adivinación. Sin embargo, los dibujos más misteriosos de Al-Hasasiyah son unas figuras redondas y ovaladas de cuyo interior nacen unas líneas proyectadas hacia el exterior. Los arqueólogos creen que se trataría de barcos y que las líneas serían representaciones de remos, lo cual, en todo caso, es que estos barcos no son vistos desde la tierra, sino que han sido dibujados, vistos desde arriba, desde el cielo. ¿A qué se debe este cambio de perspectiva? Los expertos no tienen una respuesta concreta a esta pregunta, solo creen que el barco representaría el paso de la vida a la muerte. Tal como el mito griego que hablaba del barquero Caronte, que llevaba las almas de los muertos a través del río Estigia al inframundo. ¿Por qué harían estos barcos vistos desde arriba? ¿Es que acaso no son en realidad barcos, sino otro tipo de vehículos como objetos voladores no identificados, y esos supuestos remos parecen haces de luz? ¿Crees que se trate de barcos u ovnis? Otra pregunta a responder es su antigüedad. Algunos creen que estas marcas podrían haber sido hechas en el año 1500 a.C. y otros expertos dicen que su origen podría llegar incluso a los tiempos del Neolítico. Y hablando de ovnis, este país también ha sido testigo de diversos avistamientos de objetos voladores no identificados sobre su suelo. Un avistamiento que incluso tuvo alcance internacional ocurrió la noche del domingo 7 de febrero de 1988. Según la agencia oficial de noticias de ese país, un extraño objeto volador apareció volando al noroeste de la península catarí. La nave fue vista por un gran número de ciudadanos que coincidieron en describirla como un disco giratorio muy brillante, que tenía forma como la cabina de un helicóptero, que cambiaba de colores de manera constante y que emitía un sonido de zumbido muy bajo. Esta misteriosa nave se mantuvo en el cielo durante 3 horas, desde las 8 hasta las 11 de la noche, y luego desapareció de manera muy veloz, como si fuera un cohete. Pero el fenómeno ovni en Qatar no solo se limita a los avistamientos de estas naves, sino también a encuentros con supuestos seres extraterrestres. Uno de los casos más extraños ocurrió a mediados de la década de 1970, cuando 2 espeleólogos estaban explorando un sistema de cuevas ubicadas en la costa de este país. Cuando ya se encontraban a varios cientos de metros en el interior de la cueva, se toparon con un camino que se dividía en 2. Ellos tomaron la decisión de separarse. Mientras uno de los hombres exploraba el camino que había elegido, escuchó el grito aterrorizado de su amigo. Este corrió para socorrer a su compañero, pero cuando lo encontró, solo pudo ver su cuerpo cubierto de sangre. En un principio pensó que había sufrido un accidente, pero pronto vio cómo este tenía grandes cortes en todo su cuerpo e incluso tenía pedazos de carne arrancados. Era evidente que había sido atacado por algún tipo de animal o criatura. Pronto, el espeleólogo acudió a la policía local y les contó todo lo que había ocurrido y el estado en que se encontraba su amigo. La policía acompañó al hombre hasta la cueva y encontró el cadáver. La autoridad detuvo de inmediato al hombre bajo la sospecha que había sido él quien asesinó a su compañero. Lo curioso fue cuando la policía recuperó los efectos personales del fallecido.
vio que había una cámara de 35 milímetros. Al revelar el rollo, se encontraron con una fotografía que los dejó helados y que podría ser el responsable del ataque al espeleólogo. En la imagen puede verse a un ser delgado, desnudo, sin cabellos y ojos rojos que aparecen entre las rocas de la cueva como si la estuviera trepando. ¿Crees que en verdad se trate de un ser extraterrestre o tal vez de alguna criatura críptida o ser intraterrestre que habita en las cuevas? Uno de los entes más populares de este país y el Medio Oriente son los llamados jinns o genios. Si bien son considerados como seres propios de la leyenda y mitología de esta parte del mundo, hay quienes aseguran haber tenido encuentros con ellos. Según esta creencia, los genios son seres sobrenaturales que pueden ser tanto negativos como positivos. En algunos casos, los jinns son responsables de desgracias y enfermedades, y en otros pueden ser bondadosos, solidarios e incluso pueden cumplir los deseos de las personas que se cruzan con ellos. En cuanto a su aspecto, es muy difícil definirlos porque los jinns son capaces de adoptar cualquier forma, ya sea la de una persona, demonios, ángeles, animales, plantas o cosas. Lo interesante es que al presentarse de forma física, muchos dicen que uno puede atacar a un jinn o incluso puede matarlo. Estos seres tienen muchos poderes. Uno de los más conocidos es que son capaces de leer los pensamientos, una habilidad que usan para engañar a las personas o para conocer sus verdaderas intenciones cuando se encuentran con ellos. Espero que te haya gustado este especial sobre Qatar. No te olvides de darle un me gusta a este video y suscribirte a este canal.